Buenos días, niños y niñas de terceros básicos. Les habla Soledad Toledo, profesora de Educación Diferencial. Hoy día el tema que nos convoca son los prefijos y los sufijos. ¿Cómo podemos crear palabras nuevas? Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es agregando partículas delante o detrás de las palabras. Existen dos tipos de partículas que podemos añadir a una palabra para crear una nueva. Si le agregamos adelante, se llaman prefijos, y si le agregamos atrás, sufijos. Veamos en orden cada una de ellas. Los prefijos son partículas que se añaden al inicio de una palabra y ésta modifica su significado, formando así palabras nuevas. Veamos el primer ejemplo. Acá la palabra es orden, que orden quiere decir algo que está en su lugar. Si yo le agrego el prefijo des, formo una nueva palabra que es desorden. Y ahora ya cambió su significado. Ahora es algo que está en cualquier parte desordenado. La segunda palabra es tolerancia, que significa soportar, tener paciencia a algo o a alguien. Si yo le agrego el sufijo in antes del inicio de la palabra, ahora me forma la palabra nueva, que es intolerancia, que ahora no vamos a tener ninguna tolerancia a nadie ni nada. Es todo lo contrario. La palabra decir significa hablar, comunicarnos con otra persona, ¿cierto? Yo le agrego el sufijo pre y formo la palabra nueva predecir, que significa saber lo que va a pasar en un futuro, ya sea por intuición o por suposición. Tenemos prefijos que sirven para formar el antónimo de algunas palabras. Tenemos el prefijo i, in, im y des. Veamos con i. Si la palabra es legal, que significa, ¿cierto?, que está establecido por la ley, y yo le agrego el prefijo i, me forma la palabra nueva que es ilegal, que significa que no está permitido por la ley. Tengo la otra palabra que es capaz, que quiere decir que se puede hacer o lograr algo determinado. Y yo al agregarle el prefijo in, me forma la palabra nueva incapaz, que significa que no puede hacer algo o lograr algo. Otro ejemplo, la palabra posible, que significa que puede ser o que se puede realizar. Al agregar el prefijo im, formo todo lo contrario, la palabra imposible, o sea que no puede ocurrir o que no puede ser. La palabra obediente, que significa que hace caso a algo o a alguien, al ponerle el prefijo des, formo la palabra desobediente, que es que no hace caso a alguien o a algo. Veamos ahora qué son los sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden al final de una palabra para formar otras nuevas. Fíjense ahí la diferencia. Los prefijos eran al inicio y acá los sufijos son al final. Veamos aquí la palabra mar. Mar, yo le agrego el sufijo emoto, formo una palabra nueva que significa maremoto. Seguimos ocupando la palabra mar, que yo le agrego inero, sufijo inero, y formo marinero. Otro ejemplo con la palabra mar, le agrego el sufijo ea y formo marea. Le dimos tres significados distintos a una misma palabra, que fue mar, utilizando tres sufijos diferentes. Los sufijos nos sirven también para componer diminutivos y aumentativos de una palabra. Los diminutivos son sufijos que se agregan a las palabras para hacerlo pequeño. Y los aumentativos son sufijos que se ponen al final de la palabra para que nos exprese que es algo grande. Veamos ejemplos. Tengo acá la palabra casa. Cuando queremos hacerlo grande, o sea, aumentativo, sería la palabra casota. Y para hacerlo pequeño, o sea, diminutivo, es la palabra casita. Acá los sufijos son ota e ita. Veamos otro ejemplo con la palabra árbol. El diminutivo es arbolito y el aumentativo es arbolote. Acá los sufijos son ito y ote. Estos son lo que son los prefijos y los sufijos. Espero que le haya quedado claro y ante cualquier duda me lo hacen saber vía WhatsApp.
Un abrazo a la distancia, niños, que estén muy bien.